Bienvenidos a Temas de Botel. Antes de comenzar este tema militar curioso, abrimos con este video de un objeto no identificado que me encontré. No me arriesgo a decir que era un ovni, posiblemente era un satélite o alguna clase de nave de nueva generación, pero estoy seguro que tampoco haya sido basura espacial, pues como se puede alcanzar a ver, tenía una trayectoria fija. Lo siento por la pobre calidad del video, pero esto es lo único con que se puede filmar con mi celular. Con suerte igual subiré más vídeos de objetos raros voladores, ya que donde vivo, hay una montaña que parece toda una base alienígena o de americanos en el país, lo digo en serio, porque de vez en cuando salen objetos luminosos por las cercanías de mi hogar. En fin, también este video solo servirá de fondo para el tema que nos compete, el teniente John Miller. Sí, volvemos con el caso Steven Spielberg y sus películas que ocultan cosas exotéricas o villanos y cabrones escondidos. Y como decía el friki, las cosas no son como parecen. O por lo menos no como lo quiere mostrar Spielberg. Rescatando al soldado Ryan, la película que fue lanzada el 24 de julio de 1998, protagonizada por el dos veces ganador del Oscar Tom Hanks, escrita por Robert Rodat y dirigida por el célebre Steven Spielberg. Uno de sus grandes filmes destacados por su recreación realista del campo de batalla, especialmente en sus intensos 27 primeros minutos, que narran el desembarco y asalto aliado de la playa de Omaha el 6 de junio de 1944. La película ganó premios y fue bien recibida por la crítica, hizo escuela dentro del cine bélico y su forma de filmación fue de gran inspiración para otros filmes, además de ser recibida como un filme que homenajea el sacrificio de las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, y más bla 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 bla. Vamos al grano, el tema de esta película creo que la gran mayoría ya se lo sabe, pero bueno, lo resumiré lo más rápido. Son un grupo de soldados que después del difícil desembarco de Normandía, les encarga ir en búsqueda de un soldado llamado Ryan, que por desgracia todos sus hermanos han muerto en combate, y para que su mamá no se quede sin hijos, tienen órdenes del mismo Estado Mayor para regresar con vida a este soldado a su casa al lado de su mamita. El líder de esta operación es el capitán John H. Miller del 2º Batallón de Rangers, cuya travesía se nos muestra en todo el filme. Pero revisionando un día la peli, me he percatado que el personaje de Tom es un puto negligente en las operaciones, e incluso dentro de mi perspectiva se puede ver porque realmente el capitán John Miller se pone a llorar en una escena y ya no quisiera matar a nadie porque cada hombre que mata lo aleja de su hogar. Es realmente que el capitán Miller es culpable de muchas muertes dentro de casi todas las operaciones, y como dije anteriormente en otro video, tuvo una muerte muy estúpida, pero tengo la razón del por qué fue así. Bueno, sin más vamos a analizar el temita. John H. Miller es un maldito negligente. Para empezar, a fondo el análisis de los actos del capitán John H. Miller, hay que ver un poco de su historial psicológico. John Miller enseñaba literatura en un pueblo en Pensilvania durante 11 años en el Instituto Thomas Alva Edison. Y también era entrenador del equipo de béisbol. Antes de la guerra, su mundana vida tenía todo el sentido para él, pero la guerra lo cambió todo, según sus palabras lo llenó de misterio sobre él. Y tiene el miedo interno que su esposa no lo reconozca cuando lo vuelva a ver. Como vemos, no tiene un verdadero compromiso por la guerra, algo con que cargaron muchos soldados en la vida real post Segunda Guerra Mundial del bando americano, y que regresaron a casa con daños mentales de neurosis de guerra. Lo curioso es que los alemanes no presentaron mucho este daño, y una teoría es la intención de creer que la guerra realmente les pertenecía o era vital en sus vidas. Muchos alegarán que era por la gran propaganda alemana, pero como sea funcionó para los alemanes. Pero volvamos al tema que me estoy perdiendo. Miller presentaba ya síntomas pre-neurosis de guerra por los miedos mentales que describe en la peli y todavía, como veremos, por dejar morir a muchos soldados. Un misterio del por qué a un voluntario ex profesor de literatura sin un gran entrenamiento de operaciones, se le permitiría ser un capitán de infantería, algo que costaría a las demás tropas. Ahora, según las latas de colección de tierra del sargento primero Michael Orvar del 2º de Rangers, él ya había combatido a su lado de Miller en África y la invasión de Italia, según parece fue allí donde el ex profesor subió de rango y le dañó el grado de morfina que debió inyectarse en esos frentes, algo que la película no aclara, pero da un guiño, y es algo que abordaremos más adelante. Ahora sí vamos a ver las intenciones de este maldito negligente, el cual seguía un estilo de combate sin ninguna prudencia, solo avanzar a cualquier puto precio. Sin más por agregar, comencemos el análisis.
Para empezar el desembarco y ser el capitán, lo empieza erróneamente, sin tener de entrada una torreta de protección y ordenar lanzar granadas de humo. Además, como se puede ver, él ordena embarcar, enfrente de un enorme búnker de 2 pisos enemigo lleno de metralletas, da indicaciones a los soldados, pero nunca avisa de usar de nuevo granadas de humo para cegar al enemigo y poder avanzar sin ser disparados. Todavía el muy cabrón pone muchos soldados delante de la barcaza, y claro pone a los católicos adelante. Pero ni les indica que no corran luego, que se preparen para disparar para cubrir, en su lugar no dice nada y la barcaza sufre pérdidas, ni bien empieza a abrirse la compuerta. Miller muy listo va hasta atrás para su protección. Nada pendejo como dirían en mi rancho. Entonces Miller ordena que por las bordas salten, siendo justos aquí su culpa es involuntaria, pero de cualquier manera esa idea les costó la vida a algunos soldados más que mueren ahogados por su orden. Después de su grande error se compadece de un soldado que está en el agua, y lo toma para tratar de llevarlo a las barricadas de playa para reunirse con las tropas. El soldado se mueve demasiado y Miller no lo ayuda para que se cubra, él lo descuida faltamente, provocando que le disparen al lado de Miller, y el cabrón de Miller voltea, y lo observa muerto, lo suelta y continúa. Después de sobrevivir a un mortero por suerte, queda aturdido y si no fuera por un soldado, Miller no entraría en sus 5 sentidos. Las próximas acciones fueron más o menos bien tratando llevar a las tropas que se hallaban atoradas al frente de las barricadas, todo más o menos va bien excepto por otra cosita que hace Miller. Resulta que cuando se encuentra a un minero chino que le indica que se largue de allí porque abrirá el camino para los equipos anfibios, Miller arrastra a un pobre soldado que no le solicitó su ayuda, en medio de un campo con fuego a discreción. De repente un mortero cae cerca de Miller, y cuando voltea para ver al pobre hombre que llevaba arrastrando en medio de balas, observa que está partido a la mitad, como vemos un hombre más caído de la peor manera por Miller. Miller continúa su batalla desperdiciando más vidas de soldados americanos. Después de correr una travesía con soldados gritando de agonía en el suelo y las torretas haciendo pedazos a los americanos, el capitán John Miller logra llegar a las barricadas de arena, donde encuentra a un soldado con un radiotransmisor, le indica que ningún equipo blindado anfibio ha llegado a la playa para cubrirlos, y por los nervios descuida al hombre de la radio y no lo pone en una cobertura segura, luego pregunta quién está al mando, y sin sentido le responden que es él. Luego voltea con el tipo del radio y ordena que diga que fracasó la primera oleada y que el puesto todavía no ha sido tomado y sigue descuidando al tipo del radiotransmisor. En vez de asegurar que el tipo de la radio esté en un lugar seguro, lo descuida y en la tercera vez que vuelve a ordenarle una orden, lo ve ejecutado y sin rostro por un mortero. Un soldado perdido más por sus descuidos. De inmediato agarra la radio y se da cuenta que esta fue destruida por el impacto. Sin radiotransmisor su única oportunidad son las cargas explosivas que llegan por suerte a su posición. Después activan las cargas para abrir paso hacia los búnkeres, y ojo, que es el soldado Michael Orbat y no Miller, quien indica acertadamente que los soldados crucen la trinchera cruzando el agujero. Aquí todo va correcto hasta que llegan con el primer nido de ametralletas que es colocado en un cerrito. Y aquí Miller hace su primera jugada sucia para derribar el nido. Al principio inicia un fuego de cobertura para que puedan cruzar las tropas, pero luego compromete al soldado Daniel Jackson, que vaya a un cráter que lo protegerá de las ametralladoras, y que mantenga disciplina de fuego y que corra a su señal. Miller se pone solo de cebo y Jackson corre a su indicación, pero sin ninguna cobertura de Miller. Michael le comenta que si lo viera su madre, moriría de miedo y Miller contesta que creía que él era su madre, como diciendo que le vale madre su opinión. Aquí vemos que Miller comprometió peligrosamente la vida de Jackson al correr al cráter sin ninguna buena cobertura, algo que, si Michael lo hubiera reportado con un superior, seguro lo hubiera bajado de rango. Bueno, continuemos porque esto se pone cada vez más sucio. Después de subir el cerrito, Miller asalta el búnker sin más pérdidas de soldados aliados, y al quemar el búnker con la lanzallamas, curiosamente un sádico soldado grita: "No disparen, que se quemen". Esto es a lo que me refiero con el antigermanismo de Spielberg, ya sabrán todos por qué, no hace falta decir el por qué. Pero lo curioso es que en una anécdota de Michael Wittmann, cuando vio a los peores enemigos del Tercer Reich, los soviéticos, quemándose en una batalla de tanques, no gritó que se quemen, sino todo lo contrario, los ayudó para que no se quemaran. Irónico que un SS en la vida real respeta los acuerdos de Ginebra, y el de la peli de Spielberg no sale muy sádico, y sin embargo hay que creer que los gringos eran los buenos en esta guerra. La escena puede ser comedia negra, pero como lo estamos evaluando, lo siento, pero son crímenes de guerra, nada
nada de que la guerra es la guerra y esas mamadas, ya quisiera ver a esos cabrones que dicen esas cosas, respetar esa situación con el verdugo que los tenga a su merced, y este sea un enemigo despiadado. En fin, continuemos porque de nuevo me estoy perdiendo. El perímetro por fin es tomado, pero justo donde está transmitiendo Miller el mensaje al alto mando con un radio, enfrente de sus ojos ve que dos soldados disparan a dos soldados enemigos que se estaban rindiendo. Un alto crimen de guerra, que Miller con indiferencia lo ignora y no les llama la atención ni mucho menos los reprende. Esto jamás lo reporta. Recordemos que, en Pelotón, película de 1986, el sargento Elías reportó el crimen de guerra de Burns por matar a un civil desarmado, pero ¿qué coños pasa aquí con Miller? O sea, matar vietnamitas rendidos mal, matar soldados de la Wehrmacht rendidos bien. John H. Miller, un cabrón negligente y todavía encubridor de crímenes de guerra durante el día D. Genial soldadito, ¿no cree? Vayamos con otra batalla. Faltó mencionar una ironía poética, cuando el soldado Caparzo encuentra un cuchillo de las juventudes hitlerianas, se lo obsequia al cadete Stanley Mellish, de origen judío, y menciona con burla que ahora cortará el pan del Sabbat, pero lo irónico es que ese mismo cuchillo terminará clavado en su cuerpo por un soldado alemán, y todavía de las SS por cierto. Después llora como niño pequeño por ataque de crisis de guerra, Caparzo solo lo mira sacado de pedo. Bueno, volvamos con Miller. Antes de entrar en la búsqueda del cadete Ryan, Miller elige un traductor que le ayude en el camino, y elige al cabo Pam. Un cabo que ni bien lo conoce, ya le demuestra su incompetencia y torpeza, y en lugar de buscar otro mejor y valiente, ni lo piensa dos veces y se va con él, algo que costará muy caro para el batallón, que además que será una carga. Pam no ayudará en nada durante las batallas. Vaya medidas descuidadas de Miller para elegir su personal. En la segunda batalla Miller al principio conduce sin problemas la operación, pero en la escena del sniper, donde hay una casa destruida donde se puede ver una familia, erróneamente Miller decide preguntarle a los aldeanos franceses, ¿dónde están los alemanes?, descuidando fatalmente que el lugar no tiene cobertura, es una zona abierta para francotiradores, y el teniente no pudo suponer que esta enorme torre del pueblo, la pueden usar para franquear. Como saben, ese descuido costaría la vida de Caparzo, que el muy tonto también complicó las cosas al tomar a la niña, que quién sabe si el muy enfermo la quería dejar en el otro pueblo, o deseaba abusar de la pequeña. Caparzo pierde la vida porque, ni Miller ordenó que se cubrieran todos en una área abierta con una puta torre enfrente, ni pudo con su autoridad que Caparzo obedeciera la orden de regresar a la niña. Cuando Miller ve su cadáver de Caparzo, se molesta y dice algo como que por eso no hay que tomar a los niños, totalmente indiferente y molesto, por la vida de su soldado no se aleja mucho del culero de Burns de Pelotón. Llegamos a la escena polémica entre los militares expertos, de que la elección de John Miller de atacar la estación de radio fue un grave error. Justificado por John Miller que si lo dejaban sin atacar, otra compañía caería, y que el objetivo de la guerra es ganarla. Bien, observando por partes, cuando Miller observa la estación de radio, la antena está ya dañada, y en esa posición no es vital atacar una estación de radio que solo mantiene una pequeña compañía, solo para campear todo lo que se acerque. Es lógico que las primeras oleadas de paracaidistas ya habían logrado destruir la antena, pero no liquidaron a toda la tropa enemiga. Lo que debió hacer Miller es mandar al cabo Pam a reportarla y continuar la misión que le encargó el Estado Mayor. Si el capitán John Miller habría contado con una tropa de 30 hombres, entonces era comprensible atacar ese nido de metralletas, pero no, Miller, a pesar que dos soldados le recomiendan no atacar ese nido porque podría ser un desperdicio de fuerzas de un equipo que solo está diseñado para una búsqueda. Miller no le importa eso ni la opinión de su tropa, que están en contra de su arriesgada idea, entonces decide atacar la antena dañada, y todavía improvisando el ataque cambiando las armas de los soldados y alterando su forma de ataque. Consecuencias. El enfermero Irwin Wade es herido de muerte. Y fallece de la forma más patética llorando por su mamá. Miller en este punto ha llegado demasiado lejos con sus cagadas. Y para mala suerte de él, un soldado enemigo sobrevivió a su ataque y tiene la dura decisión de fusilarlo por la muerte de su compañero, también porque no están en condiciones de tomar prisioneros. Tampoco pueden dejarlo marchar porque volvería a su batallón. Eso sería la lógica del momento. Ahora quisiera hacer una pausa con el tema del alemán loco que nos presenta Spielberg en esta escena. No dudo que en toda la Wehrmacht haya existido un soldado cobarde y mequetrefe.
Pero es mucha coincidencia, demasiada diría yo, que el soldado que sobrevive al ataque de Miller sea un cobarde loco. Investigando historia de la Wehrmacht, tengo entendido que los soldados alemanes en su gran mayoría de herencia prusiana, eran valientes cristianos o protestantes correctos, y muchos no le temían a la muerte. En esta parte del filme, era el momento exacto para que el enemigo tomara la palabra y por sus valores cristianos europeos, valiera mucho la pena que John Miller lo dejara vivir después de cavar la tumba de Irwin. Vaya, hasta en Bastardos sin Gloria, Tarantino le otorgó algo de orgullo y valor a los alemanes de su desquiciada película. Pero como digo, el antigermanismo de Spielberg en su mentalidad, solo ve a la Wehrmacht como bárbaros germanos. Y como puso a este alemán loco admirador de Popeye el marino en esta escena, era tremendamente merecedor de ser fusilado, por no presentar valor, ni respeto ni lágrimas por su compañero muerto. Pero Miller, después de leer la carta de Caparsor escrita por Irwin, que lo mojó en lágrimas, que debió pegarle en el alma, pues como hemos visto es culpable de muchas vidas norteamericanas. Podridamente decide el cabrón dejar libre al alemán, y claramente causa una fuerte discusión en su grupo, incluso el soldado Richard Raven es el primero en recriminarle su culpa en la muerte de Irwin. Como se puede ver, Miller da el discurso de su origen y enfría las cosas en un batallón ya confundido por su objetivo. La negligencia de Miller se vuelve poética, hipócrita y cegadora ante sus tropas. Después del asalto, un camión blindado alemán, que es la única vez que resuelve perfectamente el capitán John Miller. Por detectar el camión a tiempo y cubrir bien a las tropas para el asalto. Vemos que por fin encuentran a Ryan, y una vez más la poca falta de autoridad, no puede obligar al cabo Ryan para devolverlo a su casa. Las órdenes del Estado Mayor del general George Marshall son pasados por el culo de Ryan en la cara de este negligente capitán. Entonces, como vemos, Miller acepta que el soldado Ryan se quede a combatir por la posición de los puentes, comprometiendo totalmente la vida de Ryan y la de todo su pequeño escuadrón. Le ordena a Ryan que no se aparte de él porque será el único soldado que protegerá de verdad el cabrón de John Miller. En la planeación de los puentes de Ramel, Miller acierta que los alemanes tratarán de envolverlos con pinzas, así que planea forzarlos a entrar a una calle en forma de V, para redar a sus blindados y ponerles trampas de minas. Todas estas indicaciones son buenas, con la excepción de sus bombas adhesivas, unas bombas altamente peligrosas de usar. Además, cuando comenta las stick bomb, el pelotón completo se ríe burlonamente de él. Por no tener información de ella, Miller explica que se toma una mecha, se le conecta a la carga explosiva y se le pone en un calcetín, se le embarra de grasa pegajosa, así cuando se prenda la mecha esta se lanza a las orugas del tanque para deshabilitarlo. Por cierto que obligar a las tropas a quitarse los calcetines complica a los soldados a correr menos rápido e incómodos. Volviendo a las bombas pegajosas, nunca advierte que se debe lanzar y no colocarlas, esto costaría la vida de un soldado durante la batalla, explotando todo su cuerpo en el proceso. Otro punto de ventaja sucia que hace Miller es dejar al francotirador Jackson en el campanario solo para advertirle las posiciones de los enemigos y franquear lo que vea, pero ¿cómo diablos va a salir de allí si lo ataca un blindado? Como después pasaría. Porque nunca le advirtió a Jackson que cuando la zona se estuviera rodeando, tuviera órdenes de replegarse en lugar de estar disparando como un loco, una posición ya imposible de defender. También lo acompaña un soldado con torreta que se queda sin municiones, debido a la torpeza de Upan, que nunca obedeció a Miller en llevar la munición a Jackson, y nunca ayudó al judío Meirish en su enfrentamiento con el alemán de la SS. Pero como dije antes, la culpa no es de Upan, es de Miller por elegirlo desde un principio. Ya en lo último de la batalla, en el puente definido por Miller como el Álamo, y puesto como un punto ya sin retorno. En esta parte sucede el gran final de este maldito negligente capitán. Resulta que cuando están a punto de volar el puente para frenar a los alemanes, que ya los habían empujado a todas las tropas de Miller, que ya contaba con las bajas de Daniel Jackson, Stanley Meirish, y Michael Horvath, el mejor soldado de Miller. Miller prepara la mina, y el mariscal del tanque alemán deduce su plan y ordena disparar al edificio cerca de Miller para detenerlo. Casi lo logra, pero Miller queda sordo y atónito, y aquí es donde entra la teoría del efecto de la morfina. John Miller presentaba espasmos musculares y somnolencia. Investigando sobre los efectos secundarios de la morfina, me enteré que son los siguientes: confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, contracciones musculares involuntarias, entre otras más, y da la casualidad que Miller tiene estos síntomas durante toda la película. ¿Dónde le daño la morfina?
Ya lo dijimos, fue en África y la invasión en Italia. Además que tal vez pudo ingerirla durante toda la misión, pero nunca apareció en escena, o sea lo que estoy diciendo es que aparte de negligente era adicto a la morfina el capitán Miller, toda una bomba antiproducente para la milicia americana. Miller por la adrenalina del impacto del tanque, debió tener un aumento de la alteración del pensamiento, y camina como loco por el detonador para volar el puente, donde irónicamente le dispara el mismo hombre que lo había dejado libre, remarcando su final de estúpida negligencia, ya que, de haberlo fusilado, este se hubiera salvado. Y allí queda tirado en el suelo frente a un tanque, que le dispara con una pistola, pero luego otra vez por suerte, este es destruido por un avión caza americano. Después la película termina con Ryan observando al que cree fue un noble salvador. Pero de salvador, como hemos visto, no tiene nada, solo salvó al cadete Ryan y nadie más. Como apunte final podemos decir que la película debió llamarse, Matando soldados aliados por el soldado Ryan. Bueno, así terminamos el tema del maldito negligente capitán John Miller, que parece que nadie lo ha analizado en 2 décadas que tiene rescatando al soldado Ryan. Recuerdo que, en su momento, la cagué y no alcancé a verla en cine, la vi 2 años después en la televisión y quedé fascinado. De hecho, en los 90s a mí me valía un pepino la Segunda Guerra Mundial, pero este filme me acercó al tema del dicho conflicto mundial. Y así fue como descubrí poco a poco con mis estudios y libros revisionistas, que la historia que escribieron los vencedores no era como lo habían pintado, pero también mi visión de esta película fue cambiando a lo largo del tiempo, más por recapacitar todas las acciones que hacía John Miller dentro del filme. Y faltó mencionar que, en una escena, Miller todavía descuidaba las acciones de su compañía, como cuando se burlaban de las placas de los marines caídos de otra compañía, Miller no los reprende, solo se ríe también, y es el médico Irwin quien los reprende. Otra escena rara que tira de los pelos que deja Spielberg. Es la escena donde Upham se impresiona de ver al alemán loco, que no decidió fusilar Miller, y luego lo detiene, y el alemán loco dice algo como, tranquilos todos, este soldado lo conozco, y Upham dice algo como, no me conoces, luego dice su nombre, a lo que Upham le dispara al soldado desarmado, cometiendo otro crimen de guerra más en el filme. Y un momento Upham, que el alemán loco, estaba combatiendo, y como diablos pudo saber que el hombre que disparó era Miller en pleno frigor de la batalla, en fin. Parece que Steven Spielberg no le importa que sean crímenes de guerra, como que quiere demostrar que los alemanes de la Segunda Guerra Mundial eran unos bárbaros sin sentimientos a los que se debían de eliminarse a cualquier costo, y que el cabo Upham lo comprendió ya muy tarde. Si ese era el mensaje. Es nefasto, y pone a los americanos sin honor. Una sorpresa que nadie en el ejército de los Estados Unidos se quejara porque en 2014, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Nadie se quejó de poner a los soldados americanos como unos criminales que apuntan a sangre fría ante hombres rindiéndose. Y un soldado capitán americano, con un estilo de combate más de comisario bolchevique inhumano que un occidental americano. En fin, irónicamente los americanos sí cometieron crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, así que Spielberg sin querer, reflejó la verdad oscura de su milicia, todo por sus sentimientos pro-Sion. Bueno, ya para terminar por fin. Contaré una teoría muy loca, que me encontré en un foro muy loquito acerca del cadete Upham. Sí, de por qué era un cobarde, y cuando lo vio el soldado alemán de las SS no lo capturó, ni lo mató, ni le plantó un vergazo. Por cierto, que estos 2 soldados no son los mismos. Si piensas que son los mismos, amigo, creo que ya estás miope, y te recomiendo ir al oftalmólogo urgentemente, cabrón. Bueno, se supone que el soldado SS, conocedor de la craneometría alemana de los 40s, se dio cuenta que Upham era una chica, por eso Upham era torpe, miedoso y no quería luchar, porque una dama de los 40 eran así, muy delicadas, y Upham era un experimento militar de los Estados Unidos para probar a las mujeres en guerra. Y por eso no le hizo nada el alemán, porque ellos respetaban a las damas, según las ideas de Hitler sobre la mujer. You serious? No, no es en serio, pero no hace mal en decirlo.